Capítulo 2. Los días de mi niñez. Nací el 18 de abril de 1925 en St. Hayes, Nueva Brunswick, una pequeña aldea cerca de la frontera de la provincia de Quebec, al este de Canadá. Era el quinto en una familia de 8 hijos. Mis padres eran devotos católicos franceses. En la familia de mi padre, 2 de sus hermanas eran monjas y su hermano menor era sacerdote, y posteriormente llegó a ser monseñor de la Iglesia Católica Romana. Incluso hasta el día de hoy no puedo evitar sentir admiración de cómo mis padres seguían diligentemente las enseñanzas y los requerimientos de su iglesia. Hasta donde tengo uso de razón, en nuestro hogar orábamos diariamente como familia. El momento de la oración vespertina es el que mejor recuerdo. El rosario era la parte más importante del culto, pero también repetíamos la letanía de los santos. Consistía en mencionar los nombres de unos 100 santos o más para pedirles que oren por nosotros. Como niños nos dolía las rodillas de estar tanto tiempo arrodillados, pero se nos animaba a ofrecerle el sufrimiento a Dios, que a su vez Él podría usarlo para aliviar por un rato a alguna pobre alma del tormento de las llamas del purgatorio. Nuestra familia practicaba muchos tipos de humillación corporales a fin de obtener el favor de Dios. Cada viernes nos absteníamos de comer carne. El primer viernes de cada mes, si una persona iba a confesarse y recibía la comunión, se aseguraba las indulgencias equivalentes a 5,000 días menos en el purgatorio para un alma en particular. En aquellos días eso significaba no ingerir alimentos ni agua desde la noche anterior hasta después que uno había recibido la comunión a la mañana siguiente. La Iglesia ha cambiado esta norma desde entonces. Era costumbre en determinados momentos del año que los miembros de nuestra familia realizaran una vigilia de toda una noche. Cada uno de nosotros nos turnábamos para arrodillarnos durante 1 hora ante una estatua diciendo el rosario u otras oraciones. La Cuaresma, que precedía a la Pascua, también era un tiempo de gran automortificación. Mis padres eran personas que amaban a Dios y todas las actividades de su vida giraban en torno a Él. Complacer a Dios era su principal objetivo. Cuando tenía 3 años, me enfermé gravemente y los médicos perdieron las esperanzas de que me recuperara. De hecho, mi padre hizo arreglos para mi funeral. Entonces, mi madre le prometió a Dios que si yo mejoraba, ella haría todo lo posible para que cuando crezca yo sea sacerdote, viviendo para glorificar su nombre y llevar a otros a servirle. Según ella, ocurrió una mejoría inmediata y mi recuperación fue rápida y completa. Llegó el tiempo de prepararme para mi primera comunión. No obstante, cuanto más memorizaba el catecismo, las enseñanzas y los mandamientos de la Iglesia, más difícil se me hacía armonizar sus enseñanzas con lo que conocía del Evangelio de Cristo. El sacerdote leía un capítulo de cualquiera de los 4 evangelios o de una de las epístolas antes de su sermón los domingos, y yo siempre los disfrutaba tremendamente. Una vez, cuando tenía unos 7 años, regresábamos a casa después de la iglesia, un hermoso día de invierno. El sol brillaba con fuerza y unos 20 trineos tirados por caballos se seguían unos a otros. El sonido de todas esas campanas de los trineos no permitía que hubiese mucha conversación. Todos viajaban en silencio. Entonces yo lo rompí para preguntarle a mi madre por qué Jesús era tan bondadoso con la gente cuando estuvo en la tierra y se puso tan malo cuando se fue al cielo. ¿Por qué preguntas eso?, me dijo. ¿Por qué un Dios bueno quema a la gente en el purgatorio por cientos de años por pequeñas ofensas?, pregunté. Por cierto, no practican lo que enseñó. Tú y papá practican lo que nos enseñan. ¿Por qué él no? Ustedes nos enseñan a perdonarnos nuestras ofensas unos a otros. ¿Dios no debería perdonar completamente también? Mientras examinaba su rostro, pude ver que tal razonamiento la confundió. Mi padre trató de ayudarla apelando a autoridades superiores. Verás, hijo, es como dijo tu tío Félix, el sacerdote.
Dios odia tanto al pecado que para ayudar a las personas a que se aparten de él tuvo que ligarlo a un gran castigo. Y además nuestro Santo Padre el Papa conoce otras buenas razones de por qué Dios usa el purgatorio, y nosotros no debemos cuestionar la autoridad del Papa. Cuando me enseñaron la doctrina de la transubstanciación, la acepté como cualquier otro niño de mi edad, creyendo que en la Eucaristía el sacerdote convertía el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero el domingo de Pascuas de 1937, el año en que murió mi madre, escuché algo que me llevó a pensar diferente. El sacerdote leyó de uno de los evangelios acerca de la resurrección de Cristo. Lo que me fascinó fue el hecho de que a Jesús se le hizo difícil convencer a sus discípulos de que Él en realidad había resucitado, de que era un ser real de carne y hueso y no un espíritu. Un par de preguntas interesantes me vinieron a la mente. ¿Podría ser que el cielo fuese un lugar real como la tierra, donde las personas de carne y hueso pueden vivir vidas reales y no ser espíritus que flotan sobre las nubes? Pero si Jesús no es espíritu, ¿cómo puede estar en la hostia? Probablemente para algunos sea difícil comprender cómo un niño pequeño pudiese perder su fe en Dios y volverse en contra de la religión como lo hice yo. Quizás pueda explicar lo que ocurrió al relatar varios incidentes. En mi niñez, lo que escuchaba y veía en la vida de los adultos me impresionaba profundamente. Nuestro hogar era un lugar donde moraban la paz y el gozo. Mis padres nos dieron un buen ejemplo de cómo llevarse bien con los demás. Practicaban la bondad y la consideración para con los demás, y a la vez esperaban que nosotros nos perdonemos nuestras faltas y seamos buenos. Nuestros padres siempre ayudaban a los pobres y a los necesitados. A mi juicio, yo sentía que Dios al menos debía ser tan bueno y compasivo con los seres humanos como esperaba que lo seamos entre nosotros. Una experiencia en particular dejó mi mente muy turbada. En aquellos días las personas no usaban su auto durante los meses de invierno y a veces requería bastante trabajo poner un auto de vuelta en condiciones para usarlo durante el clima más cálido. Mi papá decidió que un mecánico que vivía en Edmundston dedicara un par de días a poner en condiciones su modelo Ford A. Antes de que mi padre fuese a ver al hombre, dijo: "El hombre es protestante, pero es una persona muy buena y un excelente mecánico. Ahora, niños, escúchenme. Bien puede ser que mientras recitemos el Ángelus al mediodía antes de comer, él no participe en nuestras devociones. Por favor, no se queden mirándolo y sobre todo no hagan preguntas bochornosas relacionadas con su religión. ¿Entendieron?". Y mientras hablaba, me miraba directamente a mí. Al unísono todos respondimos: "Sí, papá". El hombre trabajó en el auto durante 3 días y a mí me encantaba observarlo. Era todo lo que papá nos había dicho y más. Un hombre bondadoso y parecía que le gustaba hablarme. Tampoco usaba malas palabras. Mi padre era dueño de 3 granjas y las administraba, y por supuesto empleaba a unos pocos hombres. Muchas veces lo escuché decir cuando decidía contratar a un nuevo hombre: "Amigo, sé que nos vamos a llevar bien, no soy difícil de complacer, pero quiero que nunca te olvides de algo. Mi esposa y yo no permitimos que las personas que trabajan para nosotros blasfemen a Dios ni a los santos. Tenemos hijos a los que estamos tratando de criar para reverenciar a Dios, así que sé cuidadoso con tus palabras". A pesar de su pedido, ellos se olvidaban mientras trabajaban y maldecían a todos los santos de los cielos con insultos. Pero si el mecánico protestante se arañaba los nudillos o se pinchaba el dedo, todo lo que decía era: "¡Ay, cómo duele!". Con respecto al Ángelus, descubrí que el mecánico era más reverente que nosotros. Cuando papá decía "oremos", él inclinaba la cabeza, cerraba los ojos y juntaba las manos. Nosotros nunca cerrábamos los ojos y decíamos el Ángelus a toda prisa. Después de que el hombre se fue, algo me inquietaba terriblemente y yo no me podía sacar de la cabeza. Era una frase que había memorizado del catecismo: "Fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no hay salvación". Mi madre percibió que algo me estaba molestando y me preguntó qué me pasaba. "Mamá, ¿a dónde van los protestantes cuando mueren?". "Es una buena pregunta, hijo. ¿Por qué preguntas?". Le repetí lo que había memorizado del catecismo.
Ella admitió que no sabía y me sugirió que le preguntemos a mi tío cuando viniera a visitarnos. Mi pregunta también debe haberle inquietado porque ese día en la cena le contó a mi padre lo que habíamos estado hablando y le pidió su opinión sobre el tema. Él no tenía mucho para responder, pero comentó que sentía que Dios no dejaría a una buena persona fuera del cielo, sin tener en cuenta si era católica o protestante. Probablemente sugirió cuando un buen protestante muere, los ángeles lo llevan por la puerta de atrás. Los protestantes no tienen la gloria de ser recibidos por San Pedro personalmente, pero no deberían preocuparse mientras puedan entrar. No deberían esperar ser tratados como celebridades. Después de todo, sus antepasados cometieron un grave error cuando dejaron la Iglesia Católica y todos sus descendientes pueden esperar sufrir a causa de ello. Si bien decidí que era muy probable que su razonamiento fuese el correcto, aquellas palabras solemnes siguieron dando vueltas por mi mente. Fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no hay salvación. Pasaron pocos meses y finalmente nos enteramos de que mi tío, el sacerdote, estaría visitando a todos sus parientes. Le pregunté a mi padre si él podría preguntarle al tío Félix cuando se presentase la oportunidad sobre los protestantes buenos. Después de conversar por un rato largo, papá se dirigió a mi tío y le dijo: Félix, dime, ¿a dónde van los protestantes cuando mueren? ¿Por qué preguntas eso? Papá le explicó mi pregunta a la luz de lo que decía el catecismo. Lo que Roger ha citado del catecismo es correcto, respondió el tío Félix. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica sin importar cómo puede ser la persona. Su declaración abrió todo un debate sobre el asunto. Mi padre afirmaba que no sería justo si Dios no permitía que un buen protestante entrara en el cielo, mientras mi tío apaciguaba la conversación al sugerir que el alma de un buen protestante probablemente fuese al limbo al morir. Se supone que es el lugar donde van las almas de los bebés no bautizados cuando mueren. Una cosa sí sé, concluyó tío Félix. De acuerdo con la Iglesia, ningún protestante bueno o malo irá al cielo o verá a Dios alguna vez. Y recuerden, yo no hago las reglas, solo las enseño. Si habría alguna forma posible de que un protestante entre al cielo, nuestro Santo Padre el Papa seguramente nos hubiese dicho. La experiencia dejó un gran signo de pregunta en mi mente acerca de la justicia de Dios. Pasó el tiempo y un par de años después el tema de la justicia de Dios volvió a surgir. Una hermosa noche de julio, alguien que pasaba se detuvo a contarles a mis padres que un vecino había muerto de repente mientras trabajaba a 8 kilómetros de su casa. Una afirmación molestó a todos los presentes. Murió sin que hubiese un sacerdote que le diera el último sacramento de la iglesia. Después de mencionar que el hermano del hombre muerto se estaba llevando el cuerpo a su casa, el hombre se fue, sacudiendo la cabeza de un lado al otro mientras decía: «Es triste, triste, triste». Puedo recordar ese incidente como si fuese ayer. En poco tiempo vimos un viejo carro tirado por caballos que avanzaban lentamente por el camino. Una manta cubría el cuerpo y el conductor estaba sentado al frente del carrito, con las piernas colgando y el rostro que reflejaba su desesperación. Un par de vecinos que habían venido a usar nuestro teléfono, ya que nuestra familia tenía uno de los 2 teléfonos en varios kilómetros a la redonda, estaban sentados en la galería del frente con nosotros. Después de que el cuerpo pasó por nuestra casa, mi madre comentó lo triste que era. Si tan solo hubiese tenido un sacerdote para perdonarle sus pecados mortales y así no tener que entrar al fuego del infierno. Esperemos que solo haya tenido pecados veniales en su alma. Eso solo representa años de quemarse en las llamas del purgatorio. Tendremos que juntar unos $, y celebrar misa por la paz de su alma, dijo mi madre, porque no veo cómo su viuda y los hijos puedan hacerlo. Uno de los vecinos declaró: «Tengo ganas de decirle que se guarde su dinero. Estoy inclinado a pensar que su alma ahora está en el fuego del infierno». Verán, señor y señora Morneu, este hombre era conocido por tener dedos pegajosos. Lo que quiero decir es que a veces había tomado cosas que no eran suyas. «Esa es una acusación bastante fuerte», respondió mi padre, «y a menos que usted pueda comprobarlo,
apreciaría que no diga absolutamente nada. Odio decirlo, pero recuerda el año pasado por esta fecha que usted no podía localizar una cadena para arrastrar troncos que había comprado hacía poco tiempo. Si llegara a ir a su granero y mirara en un lugar en particular, vería su cadena. Yo la vi allí hace pocos días atrás. De hecho, le hice un comentario al hombre y él dijo que se le había pedido prestada a usted, pero usted no lo sabía. Mi padre pareció conmovido por un momento, pero después de recordar su compostura dijo: «Esto es toda una revelación para mí. Escuchen todos, quiero que todos sepan que a la vista de Dios le doy al muerto la cadena que me había pedido prestada, incluso si él nunca tuvo ninguna intención de devolvérmela. De hecho, si tomó cualquier otra cosa de mí que yo no sepa, se lo doy también. De esta forma su alma está libre de cualquier condenación que pueda haber cargado sobre sí mismo a la vista de Dios». «No quiero ser irreverente para con Dios», respondió el vecino, «pero en este mismo momento siento que usted es más bondadoso que Él. Debo admitir que es el gesto más fino hacia cualquiera que haya visto o conocido de oídas. De hecho, usted debe ser el primer ser humano que alguna vez haya forzado a Dios a sacar un alma del infierno y ponerla en el purgatorio hasta que se purifique lo suficiente para entrar en el cielo». Esta experiencia produjo un tremendo impacto sobre mí. Por muchos años ese incidente siguió pensando y pasando por mi mente. Al meditar en ello, coincidía con el vecino en que mi papá tenía un carácter más noble que el de Dios al que servía. Llegué a la conclusión de que Dios era más cruel al forzar a las almas a sufrir en el purgatorio porque los parientes no tenían dinero para celebrar la misa. Una experiencia que sirvió para alejarme completamente de Dios fue el fallecimiento de mi madre. Durante la primavera de 1937, mi madre fue al hospital para una operación. Después de un par de semanas la enviaron a casa para que pase sus últimos días. Con tan solo 12 años yo estaba en una edad impresionable. Al llegar a casa después de la escuela un día, entré en su cuarto para besarla en la frente, cosa que hacía a diario. «Por favor, siéntate», me dijo. «Me gustaría decirte algo que creo que es importante para ambos. Como sabes, me queda poco tiempo para estar contigo y quiero recordarte este consejo. Al abrirte camino en la vida, muestra aprecio a las personas por la bondad que te brinden. Agradéceles incluso si es solo por un vaso de agua. Las personas que expresan aprecio por los pequeños favores reciben mayores beneficios». En aquellos días era costumbre velar al muerto en su casa, en vez de hacerlo en una casa velatoria. Por 3 días los amigos, parientes y vecinos vinieron a presentar sus respetos y a orar por el alma de mi madre. El día del funeral muchos sentían que mi madre estaba en el cielo junto a Dios, porque habían rezado muchos rosarios por ella. Pero lo que nos hacía sentir mejor que nada era el hecho de que mi padre había programado misa gregoriana por la paz de su alma. Como nos explicó tío Félix, las misas gregorianas tienen que ser lo más maravilloso que le puede ocurrir al alma del difunto. Nos explicó que el Papa Gregorio, que tenía una preocupación especial por las almas en el purgatorio, las había inventado. La familia hace arreglos para celebrar 300 misas al mismo tiempo en varias parroquias, conventos, monasterios, etc., en un día determinado. Según él, estas tienen un poder redentor suficiente para llevar un alma directamente al cielo, a fin de que ni siquiera vea las llamas del purgatorio. Ese mismo día escuché decir a un pariente que las misas gregorianas costaban $1 cada una. En otras palabras, $300 por todo el acuerdo. Se me ocurrió pensar que éramos muy afortunados de que mi padre pudiese permitirse ayudar a mi mamá a ir al cielo de una forma tan linda. Luego recordé a una mujer que había muerto 6 meses antes en nuestra parroquia. Como la familia era demasiado pobre para celebrar una misa, ella tendría que sufrir en el purgatorio. Los arreglos de su funeral habían transformado mucho a mi padre, dado que él era miembro de la Comisión de Bienestar de nuestra parroquia. Más tarde aquel día,
Él se sentó para cenar. Después decidió no comer. Mi madre, al percibir su estado de ánimo, le preguntó si había algo que andaba mal. Sí, también debería contarte, dijo. Pasé una buena parte de la tarde en el presbiterio de la iglesia con otros miembros de la Comisión de Bienestar, analizando los problemas de los pobres de nuestra parroquia. El tema principal de preocupaciones era la compra de un ataúd para la anciana Annie. Yo no estaba en contra de tratar de ahorrar algo de dinero, pero cuando el padre Paquín le preguntó al director del funeral cuánto nos ahorraríamos si le quitábamos el crucifijo y las manijas al ataúd antes del entierro, me disgusté y tuve ganas de cantarle las 40 al buen padre, pero me contuve por respeto a su cargo. Para ponerle fin a la discusión, dije que pagaría la diferencia en el costo. Las cosas de este tipo de algún modo me fastidian. Es muy triste ser pobre en los tiempos que corren, especialmente cuando se trata de morir. Al meditar en ambos incidentes, no pude evitar sentir que Dios era muy injusto al permitir que la miseria continúe en este mundo. Al pasar el tiempo perdí mi confianza en Dios y en la iglesia y tomé la determinación de no tener nada que ver tanto como uno como con la otra tan pronto como fuese lo suficientemente grande como para hacer algo por cuenta propia. En el otoño de 1937, mi padre envió a mi hermano Edgar y a mí a un colegio con internado administrado por las monjas de Saint Brasil. Recibí mucha más instrucción religiosa que solo sirvió para endurecer más mi corazón. A juzgar por las apariencias externas, nadie se hubiese imaginado el conflicto que tenía lugar en mi alma. Paso a paso me alejé de Dios, indignado y con odio. Pasaron unos años, luego vino la Segunda Guerra Mundial y con ella un llamado a servir a mi país.